otro episodio de A mí no me va a pasar, pero no el libro, sino la traducción de toda la información, la enorme cantidad de datos con los que uno se cruza en distintos medios o leyendo y que son difíciles de interpretar y entender. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, desmenuzar esa información. ¿Con quién? Con la licenciada Josefina González Aguilar, con quien trabajo y tenemos una clínica de memoria muy activa, muy intenso, pero vamos a tratar de ver todas las etapas de lo que es la función cognitiva, lo que nos hace ser quienes somos, tener conciencia, no tener conciencia de estar despiertos con conciencia, tener conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, del mundo que nos rodea. Eso es lo que nos hace únicos como humanos. Y como neurólogo, nunca escucho una consulta de alguien de 20, 30 años que diga: doctor, no me acuerdo, o Conrado, me olvido cosas, me confundo, me confundí con una cita. No pasa. Ahora, bastante temprano, a partir de los 40 o 50 años, se empieza a escuchar: ¿qué pasa? Me olvido, en el trabajo no estoy rindiendo como antes. O la alternativa es: mi marido, mi mujer tiene tal problema, se está olvidando. O nuestro padre, nuestra madre, es la familia la que nos cuenta, no la persona ya que dice que tiene algo. Entonces, todos estos son los escenarios que vivimos. ¿A ustedes les puede sonar alguno de ellos? Entonces vamos con Josefina ahora y empiezo. Josefina, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Pero al contrario, nos hemos seguido además en el trabajo, viendo pacientes. Pero, ¿cómo es el continuo en que nacemos con una función cognitiva que es la que nos permite hacer todo y que la gente sepa? Hablamos de la memoria porque es lo que es más obvio cuando se pierde, pero hay lenguaje, hay orientación para saber dónde queda esto, para dónde tengo que doblar el auto, hay función ejecutiva que es planear y organizar y hacer cosas. Las funciones cognitivas son muchas y increíblemente, muy temprano en la vida, alrededor de los 40 años, ya empieza a declinar la capacidad de atención, la de concentración, y ahí empiezan las consultas. ¿Cómo es el continuo desde estas consultas que pueden ser triviales hasta ese escenario que lamentablemente vemos, que son las demencias? El Alzheimer, quizás la más frecuente, como enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que no tiene cura aún. ¿Cómo es? Bueno, es interesante porque vos mencionabas que la mayoría de las personas que realizan una consulta en neurología y neuropsicología, lo primero que aluden es una falla de memoria. Y sin embargo, cuando empezamos a ahondar en el tipo de fallas, lo que muchas veces sucede no es una falla en la memoria, muchas veces no es una falla, inclusive, y para eso vamos a hablar un poco de qué es lo esperable, sino que son fallas de atención. Entonces, entender que a lo largo de la vida, sobre todo luego de los 40, 50 años, hay cambios que son normales, que son esperables, cambios físicos y cambios cognitivos también, ayuda a entender cuándo esa queja, que se llaman quejas subjetivas de memoria, esa queja pasa de ser una queja subjetiva a ser un problema, ¿no? O algo que ya excede la normalidad. Hay determinados cambios que son esperables, que podríamos decir son normales, estadísticamente son normales. Estar un poco más lento, velocidad de procesamiento, tener alguna dificultad en sostener la atención como antes, me distraigo un poco más fácil, ¿no? Me paro, ¿en qué estaba? ¿Qué venía a hacer acá? ¿A qué entré a esta habitación? ¿Qué tenía que buscar? Estoy un poco más lento para recordar algunas palabras, algunos nombres. Ay, este tipo, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? El actor. Sé dónde trabaja, sé con quién está casado, sé cómo es físicamente, no me sale. Y a las personas que llegan a los 50, 60 años y tuvieron 20, 30 años y esto no les pasaba, les preocupa. Y empiezan a pensar, ¿esto es normal? ¿Lo que me pasa, este olvido, es normal? ¿Me está pasando algo más? Porque yo me reconozco y hace 10 años esto no me pasaba, ¿no? Entonces ahí la consulta neuropsicológica, la consulta al neurólogo puede a veces ayudar a ordenar si esta consulta está más vinculado con una queja cognitiva subjetiva, es decir, hay una queja, noto un cambio, pero estadísticamente, objetivamente, cuantitativamente no hay un problema. O bueno, hay que seguir explorando a ver si eso excede la normalidad. Y ahí tenemos muchas herramientas que nos ayudan a objetivar esto, ¿no? Que no es una cuestión subjetiva de me siento distinto o el médico me ve distinto o mi familia me ve diferente, sino, bueno, estadísticamente, ¿estoy dentro de los parámetros normales o no? ¿No? La evaluación neuropsicológica es una función, es un gran complemento para esto.
Básicamente muy cortito, la evaluación neuropsicológica o evaluación cognitiva o evaluación de la memoria o test neuropsicológico, Sí. tiene muchos nombres, es justamente la descripción, medición, cuantificación con estadística, con números, de todas esas funciones. Entonces, como en un laboratorio, en el consultorio, podemos medir si la memoria, la atención, la concentración, la velocidad de procesamiento está de acuerdo a los parámetros que deberíamos esperar para una persona de 65 años, 70, 80, 50, con un primario completo, con un secundario completo, con un doctorado completo. Entonces nos permite estadísticamente ver si estás o no dentro de la norma. Eso nos da mucha información. Entonces, en primer lugar, pasa que personas por atención, concentración, tienen estas quejas subjetivas, están dentro de la norma, de lo normal, no significa que tengas un problema. Y dijiste algo muy importante, se mide, se cuantifica. El test cognitivo es una evaluación, una calificación, un puntaje matemático, digamos, resumiéndolo Sí. literalmente, en que objetivás resultados. No es que te parece, no es una cosa aproximada, sino que es una cosa objetiva. Y interesantemente incorporas cosas como el nivel de educación. Exacto. Obvio, el resultado no vas a esperar que sea igual con un cierto nivel de educación que con otro. Ahora, de repente ese test, quizás en la persona, no en el de 30 o de 40 que pudiera consultar con la queja subjetiva, pero en el de 60, 65, 70 u 80, puede dar una normalidad y esa persona lleva una vida más o menos normal, pero no le da bien el estudio. ¿Qué escenario es ese? Bueno, ahí tenemos lo que se llama el continuo cognitivo, ¿no? Que es desde la queja subjetiva de memoria, es decir, tengo una queja, noto que mi memoria, mi atención, mi lenguaje funciona distinto, pero en la evaluación no hay ninguna evidencia cuantitativa de que hay cambios. Yendo un pasito más, hay una persona que tiene una queja de memoria, de atención, de lenguaje, realiza la evaluación y hay algunos puntajes estadísticamente que se empiezan a parar en una zona gris o empiezan a mostrar algún puntaje más bajo de lo que se espera, pero la persona es autónoma. Sigue quizás trabajando, maneja sus finanzas, maneja su medicación si es que la toma, sale y no se pierde, es decir, puede seguir haciendo su vida cotidiana. Eso tiene un nombre, tiene una entidad nosológica, se llama deterioro cognitivo leve. Y a veces el nombre asusta porque uno escucha deterioro cognitivo, pero bueno, en la práctica lo que quiere decir es hay un rendimiento cognitivo más bajo de lo que se espera, objetivo, pero la persona no tiene un impacto eso en su vida cotidiana, es autónoma. Generalmente en esos casos la sugerencia es tener un seguimiento un poquito más cercano, hacer una evaluación al año, a los 6 meses, a los 2 años y poder acompañar desde estimulación cognitiva, entrenamiento cognitivo, porque hay veces que esa función cognitiva está un poco más bajo de lo que se espera por una cuestión neurológica o por desuso, por falta de entrenamiento, ¿no? Tengo que hacer una propaganda, Josefina, acá. Tengo que interrumpir para la propaganda, Por como favor. corresponde. Y la propaganda es que ahora entraste en un segundo nivel. Primero en una queja subjetiva de alguien normal y generalmente 40, 50 años. Ahora acabas de nombrar que la persona tiene algo que no es normal, aunque lleva a cabo, no le impide ser independiente. Digámoslo de esta forma, la persona puede seguir siendo independiente, pero lo que vos encontraste en el test cognitivo no es normal. Entonces, mi propaganda de esto es: se puede detener, se puede revertir, se puede evitar esta situación. ¿Cómo? Lo que hemos repetido muchísimas veces: controlando el estrés, durmiendo las horas necesarias, socializando, interacción social, evitando la soledad. El ejercicio no es opcional, nutrición sana, la famosa dieta mediterránea, no cigarrillo, alcohol moderado, presión arterial, colesterol, diabetes. Con el control de todo eso, y podría agregar la polución del aire, etcétera, podés llegar a evitar esta situación de la que acabas de nombrar, que no es normal, evitarla o mejorarla o revertirla. Pero ahora esa persona está peor. La familia nota que ha fallado en el trabajo o en alguna tarea de la vida diaria y se ha equivocado. No digamos que no es independiente, no es obvio que no es independiente, pero parece que esto ha avanzado. ¿Qué se puede encontrar? ¿Cuál es en ese continuo del que hablabas el próximo paso si las cosas avanzan, si empeoran? Bien, tenemos entonces, para entender esta línea de tiempo que vamos haciendo, una queja cognitiva subjetiva, no hay impacto, no hay deterioro en la evaluación, una queja que tiene algún impacto en la evaluación, pero la persona es independiente, es autónoma. Cuando vamos un paso más, la persona hay una queja, presenta un deterioro estadístico en la evaluación y además hay habilidades
cotidianas que están empezando a estar interferidas, hay que supervisarlo cuando va al súper, se olvida la mitad de las cosas, una vez se perdió, estaba manejando el auto y estacionó y no recordaba si vino en auto o en colectivo, entonces volvió en remis y hubo que volver a buscar el auto, se confundió y le abrió a alguien y le hicieron una estafa por teléfono, entonces ahí pasamos a lo que se llama deterioro cognitivo mayor, que simplemente en lo que estamos hablando de esta graduación es, ya hay un deterioro cognitivo que impacta en la autonomía. Deterioro cognitivo mayor o demencia, también nombre horrible que se le ha puesto, porque se asocia a otras cosas, pero es el nombre técnico, implica nada más ni nada menos que un rendimiento estadístico cognitivo que está más bajo de lo esperable y que la persona empieza a ver comprometida su autonomía. Requiere supervisión, requiere estar más tiempo encima de ese paciente y ahí entra una gran variable que es qué rol cumple la familia en estos casos. Déjame, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es, si vamos a nombrar las demencias más comunes, la enfermedad de Alzheimer y que cuidado, por supuesto, asociada con la edad absolutamente. Mientras más edad, más frecuencia de enfermedad de Alzheimer. Pero, como vos sabés, juntos hemos diagnosticado personas de 60 años, 63, 65 años con enfermedad de Alzheimer y probablemente hay algún componente genético y demencia vascular. Pero no una ACV necesariamente. La falta de irrigación, por eso dije que uno puede combatir esto y prevenirlo o disminuir el riesgo, cuidando el estilo de vida o teniendo un estilo de vida sano. Porque la falta de irrigación global del cerebro, el cerebro consume mucho oxígeno, pesa muy poquito, es una proporción muy baja del peso del cuerpo, pero consume el 20% de toda la energía que necesitas en el cuerpo. Y es el órgano más irrigado, con más cantidad de vasos, más vasos para taparse, y aparte vasos muy finitos en ese cerebro. Entonces, fácil que se tapen. Demencia vascular, demencia de Alzheimer, y hay una relación muy íntima entre las dos. Estamos hablando de una enfermedad lamentablemente muy común. Se acaba de aprobar un tratamiento por la FDA, pero no hay algo curativo aún. Entonces yo te pido acá que me digas, vos dijiste el título en realidad, si vos tuvieras que hacer un decálogo o 5 puntos o los que sean para la familia, porque lo que uno ve es, primero, que se tarda en el diagnóstico, primero la familia, los hijos, el cónyuge, como que niegan, minimizan, justifican, bueno, para la edad que tiene, está bien, pero fíjate vos cómo discute de este otro tema, y por ahí habla de una cosa, y hace 30 años cuando fuimos en aquel viaje, entonces la gente retrasa la consulta y el diagnóstico, y después en el manejo cotidiano, los mismos errores contraintuitivos. ¿Cuáles son los consejos principales para dar a una familia que tiene ahora una persona que tiene una enfermedad cognitiva como una demencia en su casa? Bueno, mencionabas el rol de la familia en el tratamiento de una enfermedad que hasta la fecha no tiene una cura, un tratamiento que revierte la situación. Entonces, la estrategia es distinta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es acompañar, y como yo le digo muchas veces a la familia, tratar de poner palos en la rueda a la enfermedad, que trate de avanzar más lento, ralentizarla, enlentecerla. Entonces ahí la familia cumple un rol central. Hay un proceso profesional que se llama orientación familiar, en donde lo que buscamos hacer es tratar de psicoeducar, se llama psicoeducación, tratar de enseñar, explicar qué es lo que está pasando, qué conductas pueden ser normales que sucedan y cómo manejarlas. Parte de la negación que sucede con la familia no es desde la mala intención, no es desde la falta de cariño, se entiende absolutamente, es muy difícil tomar esa distancia y poder entender que quizás la persona que tengo al lado, por lo que está transitando, que no es la misma persona de siempre, entender, pero ¿cómo puede ser? Si algo de hace 40 años se acuerda perfecto, no tiene lógica. Y el cerebro es extraño, recuerda mucho mejor lo que pasó hace 30, 40 años, o quizás algo que hizo durante 50 años seguidos, pero no recuerdan qué cenaron ayer o qué hicieron las últimas vacaciones. Tiene una explicación neurobiológica y explicarle a la familia eso a veces hace que puedan entender qué es lo que esperamos y qué tipo de problemas de memoria encontramos. Entonces hay veces que sucede que la familia, cuando el paciente, cuando su familiar le dicen esto no pasó, ¿no? Y discuten, quieren contrarrestar, contraponerse y decir, pero ¿cómo? No puede ser que te hayas olvidado, esto ya lo hablamos muchas veces, ya me lo has preguntado.
que lo hacen absolutamente intuitivamente, porque ¿cómo puede ser? Esta persona no me decía esto hace 10 años. Entonces explicar que hay veces que esta contraposición o tratar de hacer entrar en razón, por decirlo de alguna forma, y explicar que eso ya lo preguntó, a veces hace una escalada que conductualmente genera más problemas. Entonces entender, bueno, ¿cómo manejarlo? Bueno, ¿hay alguna situación, algún evento que no está recordando, que hay una confabulación, que hay algo que en realidad no sucedió? Tratar de cambiar el foco de atención, ¿no? Dirigirlo hacia otra cosa. Bueno, después lo podemos hablar. Probablemente luego tampoco recuerde tanto de esa conversación, entonces a veces uno quiere discutir con ese paciente, madre, padre, hermano, quien sea que esté acompañando, como hubiera discutido hace 20 años, ¿no? Y quizás hay que aprender a manejarlo de una forma distinta. Entender en qué momentos del día a veces pueden acentuarse estos síntomas. Hay un signo que se llama sundowning, cuando el sol se pone, que es más frecuente que las personas después de las 6, 7, 8 de la noche se ponen más confusas, empiezan a aparecer algunas ideas más locas, o a las 2 de la mañana quiere quizás salir de la casa porque me voy a ir a trabajar, y hace 10 años que no trabaja. Entonces aprender que estas cosas son esperables, que ojalá no sucedan, pero saber que son esperables, bueno, hace que uno pueda darle más herramientas a la familia, porque realmente frente a una enfermedad que no tiene cura, no tiene un tratamiento, el tratamiento o el acompañamiento son 3 pilares. El acompañamiento neuropsicológico, el entrenamiento cognitivo, estimulación cognitiva, el farmacológico si lo hay, y la familia. La red de la familia es el pilar fundamental para estos casos. Es clave lo que acabas de decir, cómo subrayar. Me encantaría que en conversaciones uno pueda subrayar o poner con el marcador amarillo para que la gente escuchara esto, en que esta es una enfermedad que vos no la ves, porque nosotros que también vemos ACV y muchas enfermedades neurológicas que afectan el físico, vos sos una persona con una hemiplegia, no le vas a decir, vamos, corre, apurate. Exacto. Pero acá la persona con Alzheimer, en muchos casos, se ve impecable. El presidente Reagan de Estados Unidos se piensa que puede haber tenido Alzheimer en la última parte de su segundo mandato, antes de terminar la presidencia, con ese físico imponente que tenía, esa presencia imponente. Entonces no se ve físicamente y uno no puede aceptar que está tan enfermo si no lo ven tan enfermo. Entonces déjame que yo resuma de una forma simplista de neurólogo que lo que se necesita acá es paciencia, paciencia y paciencia. Todo lo que vos acabas de decir, y muy importante, ¿qué quisiste decir vos? Que hay que adaptar la vida diaria, hay que entender que tienen que cambiar la vida diaria. Y ahora cerramos con un tema muy importante, porque esos de 40 y 50 que tenían la queja subjetiva y que no tienen ninguna enfermedad, y esos que pueden tener un poco más de edad o pueden tener esa misma y tienen la declinación, el deterioro cognitivo leve, que ya es una alteración, aunque te permita ser independiente, y los que tienen un Alzheimer leve, pueden hacer un tratamiento. Hay un gimnasio para ellos que se llama estimulación cognitiva. Vos y yo tenemos la suerte de disponer de un programa que se inventó y se diseñó en España, se tradujo a varios idiomas. Yo puedo dar fe porque trabajé en uno de los lugares que trabajé en Estados Unidos, tiene una clínica de memoria que es muy reconocida internacionalmente, la Universidad de Pittsburgh, y la Universidad de Pittsburgh usan este programa, se llama Smart Brain, pero expliquemos, porque estimulación cognitiva puede ser, a ver, nos sentamos todos juntos, leemos un párrafo, cerremos el libro y ahora lo repetimos. O vemos una película y ahora la contamos de vuelta y hablamos sobre la película. Puede ser estimulación cognitiva. Tocar un instrumento, aprender un idioma es estimulación cognitiva. Los juegos de mesa tienen un efecto. Hay muchos artículos sobre el ajedrez, pero esto fue diseñado específicamente para estimular las distintas áreas del cerebro que se van enfermando, que se han ido enfermando. Contanos Smart Brain en particular, este programa, ¿por qué ayuda desde el sano con la queja subjetiva hasta un Alzheimer leve? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es? Bueno, en primer lugar, en 2 palabras, la estimulación cognitiva es ese gimnasio del cerebro, ¿no? Vos antes decías, bueno, la gimnasia, el ejercicio físico no es optativo. Y diría, bueno, el ejercicio cognitivo tampoco. Y uno puede hacerlo en lo cotidiano, con actividades cotidianas como vos mencionabas, pero hay veces que se sugiere o se necesita que eso esté operacionalizado, que esté ordenado, que tenga un objetivo, que esté supervisado por un profesional. Y el programa Smart Brain, lo que nosotros hacemos y lo que podemos proponerle a los pacientes es algo así como un personal trainer para el cerebro. Conocemos tu perfil cognitivo, sabemos qué es lo que sucede o cuál es tu queja,
dónde está la falla, dónde está la queja principal, en la memoria, en la atención, en el lenguaje, y diseñamos ejercicios que justamente van a entrenar esas habilidades. Tenemos que entrenar lenguaje, tenemos cientos de actividades de lenguaje para proponerte. Tenemos que entrenar atención, lo mismo. Tenemos que entrenar un poco de todo, lo mismo. ¿En qué orden se proponen esas actividades? ¿Qué nivel de dificultad? Porque no es lo mismo lo que puedo proponerle a un CEO de una empresa que tiene 50 años, una queja muy sutil, o simplemente quiere hacer prevención y una cuestión más vinculada a la salud, que lo que le puedo proponer a una persona que tiene un deterioro cognitivo leve, amnésico, o un Alzheimer que está en sus fases iniciales. Entonces ese nivel de ajuste también podemos hacerlo. Y el seguimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos al día? ¿Cómo venís trabajando? Todo ese registro que va teniendo la plataforma y cada vez que vos ingresás a hacer tu entrenamiento, que es personal, no entran todos y tienen el mismo ejercicio, cada uno tiene su entrenamiento individualizado, por eso decimos que es un personal trainer, ¿no? Tiene objetivos diseñados para vos y que se van ajustando mes a mes, semana a semana, cada 2 meses, en función de cómo se vaya necesitando, porque todo ese registro de tus ingresos a la plataforma van quedando asentados en el sistema. Entonces vos lo haces desde tu casa, no importa si vivís a 2 cuadras de nuestro consultorio o a 1000 kilómetros, puedes entrar desde tu casa el día que quieras, la hora que quieras y la cantidad de veces que quieras, cuanto más mejor. Acá la cantidad sí importa. Y tenemos seguimientos. Bueno, ¿cómo venís? Hay una persona detrás, no es una máquina que funciona sola, sino que hay un profesional de la salud, generalmente un neuropsicólogo, un fonoaudiólogo, que está detrás diseñando esa actividad, siguiéndote. Entonces, porque hay muchos programas que te aparecen en la computadora cuando estás trabajando, lo que sea, te aparece algo para la memoria que vos podés practicar y son hasta entretenidos. Te obligan a contar rápido, a llevar la memoria, de lo que se llama la memoria de trabajo, una acción que está ocurriendo y tenés que acordarte para después repetir. Acá me estás hablando de un programa que lo conozco bien, tiene cerca de 100.000 ejercicios, pero yo evalué a esta persona y en esta persona nos hace falta estimular estas áreas del cerebro, que pueden ser la orientación, el lenguaje y la atención, como vos decías recién. Entonces yo le elijo de los 100.000 ejercicios los que están focalizados en esa área que tiene problemática la persona. Pero lo interesante es que la persona lo hace y las neuropsicólogas reciben información en una plataforma de cómo lo está haciendo esa persona. A la persona le puede resultar muy fácil, entonces vos se lo puedes hacer más difícil si te enteras que le resultaba fácil. Le puede resultar demasiado difícil, entonces se lo haces un poquito más fácil para que lo pueda hacer y no se frustre. Exacto. Entonces, ese feedback vas ajustándole un traje a medida. Vos lo dijiste, el personal trainer, el entrenamiento individualizado con una cantidad de ejercicios numerosísimos, la persona no lo va a repetir, no se va a aburrir. Y esto, yo agrego esta parte, la parte más científica, que vos la sabés perfectamente, hay cantidad de publicaciones, por eso elegimos SmartBrain. SmartBrain es de los pocos programas de estimulación cognitiva que tienen publicaciones científicas en revistas reconocidas en que han mostrado que mejora la función cognitiva de estas enfermedades que hemos comentado, que son las clásicas, e incluso otras enfermedades neurológicas e infecciosas que producen una alteración cognitiva y produce una mejoría. Ese sería el resumen, ¿está bien? Y ¿vos creés que esto cubre lo que es SmartBrain para personas que tengan una alteración y quieran mejorar? Y me parece que la clave y lo diferencial es el seguimiento de un humano profesional detrás, ¿no? Entonces uno ingresa con autonomía a una plataforma digital, pero hay alguien diseñando, siguiendo, ajustando y haciendo que ese seguimiento realmente vaya cumpliendo los objetivos para que no se encuentre uno con una aplicación muy divertida, pero en automático y no hay nadie detrás ajustando, ¿no? Esto es una propuesta profesional, autónoma, pero guiado y supervisado y diseñado por profesionales, ¿no? Y tengo que pasar a otra propaganda, que es, acabas de hablar de una gimnasia para el cerebro que va directo al cerebro y que la gente no se olvide que cuando hace gimnasia con el cuerpo, el hueso y los músculos liberan sustancias que en el cerebro generan un aumento del volumen específicamente de las áreas que tienen que ver con la memoria del cerebro en general. Y lo mismo con la comida, con una nutrición sana, lo mismo, impacto directo al cerebro. Porque la idea de lo que hablamos, de lo que le queremos transmitir a la gente es, sí, todos queremos longevidad, queremos vivir 100 años, es el número de años razonable para decir hoy en día, pero queremos hacerlo
función, no solamente físicamente, función cognitiva normal. Exacto. Con una función cognitiva normal. Hoy ya vemos personas de 90 y pico que tienen el cerebro que funciona como una persona de 50. Son los llamados super envejecedores, super añosos, super agers en inglés. No se sabe bien, hay un estudio reciente que mostró mayor volumen en ciertos núcleos de esas personas, pero no se sabe por qué ciertas personas tienen eso. Pero definitivamente se puede, cada vez es más común, y yo estimulo a las generaciones Z, a los millennials, a todos los jóvenes y a los grandes también, a que nos empecemos a cuidar, porque hace 20 años, 10 años, hablar de esto no era tan real. Hoy es posible lograr esa longevidad con calidad de vida. Exactamente. Muchísimas gracias, Josefina. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias por venir.